Shalom a todos. Hoy quisiera continuar ahondando un poquito más acerca de estos mensajes que estoy haciendo acerca del Apocalipsis. Y hoy quisiera compartir un mensaje acerca de Apocalipsis 19. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice: después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que clamaba: aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dieron amén, aleluya. El trono salió y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos grandes y pequeños, quienes son con reverente temor les sirven. Amén. Bueno, acá habla de un juicio. Dice que ha condenado a la gran prostituta que corrompía con sus adulterios la tierra y ha vindicado la sangre de sus siervos derramada por ella. Bueno, ¿qué significa esto? Que había una prostituta que dice que corrompía la tierra. ¿Qué significa este concepto de la prostituta? La Biblia dice: la prostitución es como, según la Biblia, como adulterar la palabra de Dios, adulterarla. Usar la misma Biblia en contra de la misma Biblia, por ejemplo. A eso se refiere con la prostitución en la Biblia. Ese es el concepto de prostitución. Usar la palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios. Esta es la mayor de todas las idolatrías. Aquí habla de una prostituta específicamente, quiere decir que esto tiene mucho que ver con el sistema de anarquía que gobierna en secreto, que aflige a los justos y se favorece de la sangre de los justos, que yo les había comentado un poquito antes acerca de estas cosas que el rabino Saulo de Tarso, el rabino que se conoce como el apóstol Pablo, hablaba de ella, porque es el que mayormente expuso acerca de la anarquía secreta fue él. ¿Cómo opera esta anarquía? Por medio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se favorece la vida de los justos? Porque proyecta sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que son de Cristo, los que corresponden al libro del Cordero. Proyecta sus pecados sobre los justos. Y cuando proyecta sus pecados sobre los justos, ocasiona tropiezo a los justos de Cristo. Y no solamente ocasiona tropiezo a los justos, sino que se favorece de sus vidas, restringiéndoles de desarrollar vida. ¿Por qué Dios permitiría una cosa así? Para que nosotros le demos el valor que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Para que nosotros desarrollemos la fe, que es por medio de Jesucristo, evidenciando el poder de Dios en nuestras vidas y liberándonos del yugo de la esclavitud de la iniquidad que ejerce esta anarquía, que no tiene ningún problema en usar la palabra en contra de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de hechicería, y hechicería
es justamente eso del tema de la proyección, proyectar. Yo hasta que vine un poquito a ahondar un poquito en el tema de la Torá, a estudiar un poquito más la Torá y aprender del judaísmo, es que aprendí acerca del tema de la proyección. Mientras yo estuve en la parte de solamente de lo cristiano, nunca escuché algo acerca de la proyección, pero al ir un poquito más al Antiguo Testamento y aprender de rabinos, ahí aprendí el tema de la proyección. Antes nunca había entendido en qué consistía esto. Pero esto es equivalente a la hechicería. Es literalmente así. Entonces, ¿qué pasa con los de Cristo? Que los de Cristo, por no enterarnos de que existe esto, de la proyección, nunca nos enteramos de cómo hemos sido restringidos, de cómo hemos sido afligidos, matados en el cuerpo y en muchas cosas del desarrollar vida, de muchos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no teníamos idea de que estas cosas pudieran suceder, pero realmente existe, es real. Yo lo viví y doy testimonio, y no de un aspecto en el cual realmente pudiéramos decir que no lo estuvieran haciendo deliberadamente. No, por supuesto que sí. Tienen a los de Cristo como sirvientes muchas veces. Se favorecen de la vida de seres humanos, de cristianos, como sirvientes. ¿Por qué es importante saber esto? Hay que saber que existe una anarquía que tiene a muchas personas que creen en Cristo y los que no creen también, porque mucha gente está siendo esclavizada y no lo sabe, de los que no son creyentes. Pero de los que sí son creyentes en Cristo, se favorece de sus vidas. ¿Por qué? Porque esa anarquía no cree en Jesucristo. Ellos no creen en Cristo, en la justicia que ha sido establecida por medio de Jesucristo para el perdón de pecados. Y resulta que esa justicia es la que establece el equilibrio en el universo entero. Entonces, cuando no aceptan a Cristo y no aceptan esa justificación para establecer un equilibrio en todo el mundo, generan grietas en el cual existen desequilibrios en nuestro mundo, en nuestra humanidad, y están restringiendo a seres humanos de desarrollar la vida. A mí me da no sé qué ver esas propagandas cuando piden ayuda humanitaria para la gente por allá del África, esas personas que viven tantos años en unas condiciones muy miserables, no solamente en África, en muchos países del mundo, pero allá mayormente. Y sacan fotos y imágenes para que conmover a la gente que dé caridad. Pero ¿cómo puede ser? Tendríamos que, por sentido común, preguntarnos cómo puede ser que tanta caridad, tantos seres humanos aportando y todavía no hay desarrollo de la vida en muchos lugares. Muchas veces todavía hay gente que está tomando agua sucia de pozos y en condiciones que no son salubres, viviendo en condiciones terribles. Y no se ve ningún avance. No se ve ningún avance. ¿Pero cómo? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Cualquier institución hoy en día, nuevas instituciones que se desarrollan en lo académico y en muchas otras áreas, comienzan una obra, la van desarrollando de a poco, se ve un crecimiento, se ve un avance progresivo, pero ¿cómo puede ser que a lo largo de la historia, tantos años, no se vea ningún avance en los mismos lugares? Pues eso no es casualidad, no es casualidad. Es que no les conviene que haya desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque necesitan limpiar su mugre. Y esto es real.
Hay que exponer las estrategias del maligno. Hay que sacar la verdad a la luz. ¿Para qué? Para que ya no sigamos más siendo restringidos de la vida. Y los que tenemos un desarrollo de la vida, pero nos han afectado, nos han hecho mucho daño, nos han afligido con cargas enormes, pesadas, han tomado provecho de nuestras vidas y se han saciado, como dice acá en Apocalipsis, de la sangre de los justos. Que en la sangre de los justos todo lo que la persona vive y sufre, todo lo que la persona trabaja a lo largo de su vida y muchas veces no ve el resultado de tanto esfuerzo. No es casualidad, es que alguien nos ha estado robando y no nos enterábamos. No nos enterábamos que nos robaban el esfuerzo en muchos niveles. ¿Y de qué manera opera esta anarquía? Por medio del engaño. Por eso es tan importante entender el propósito de Jesucristo para nuestras vidas. O sea que Cristo fue a la cruz, no porque sí. Hay que entender que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario por una causa muy, muy grande que nosotros a veces no la llegamos a dimensionar. Esto que Cristo murió en la cruz para protegernos y para liberarnos de una gran persecución que se vive y se sufre en las esferas espirituales y que nosotros no nos enteramos. Pero todo aquel que clama el nombre de Cristo accede a esa libertad o que no se queda sujeto a la esclavitud de esta anarquía. Esta remera ha prostituido, ¿qué significa eso de prostituido? Según la Biblia, es adulterar la palabra de Dios. Adulterarla, darle, mezclarla con otras cosas, con otras creencias y usar la misma palabra de Dios en contra de la palabra de Dios. Esa es la forma como ella opera. Pero Dios estableció un sacrificio de amor, de piedad, de misericordia, en el cual el ser humano sea salvo por el amor de Dios que estableció mediante Jesucristo, por una salvación en la cual Él nos procuró una vida, un desarrollo de la vida, una libertad, sin necesidad de tener que ir en contra de nosotros para poder iluminar la conciencia, para poder entender nuestro error o nuestros hierros o nuestras cosas o nuestras sombras que nosotros no hemos visto. Pero como existe alguien que está impidiendo a la humanidad de desarrollar esta verdad, esta luz, nos hemos visto restringidos de desarrollar nuestros sentidos espirituales. Nos hemos visto restringidos de desarrollar nuestros sentidos espirituales a causa de unos que han procurado solamente el provecho de este mundo, que se han creído que otros seres humanos pueden ser esclavizados para favorecer a otros, cuando Dios nunca quiso eso, porque dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad para con los que le temen. Está escrito, Dios no hace excepción de personas. Y está escrito, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Así dice la Biblia. Cualquiera que accede a esta justicia tiene acceso a la libertad. Cualquier persona de cualquier raza, credo, nación. ¿Yo por qué comparto estas cosas? Porque yo me vi restringida gran parte de mi vida y no sabía que era
era porque estaba siendo restringida a las esferas espirituales. En las esferas espirituales no sabía por cómo sufría y no sabía por qué sufría. Creía que eran las maldiciones generacionales, pero ¿cómo si todo el tiempo recurriendo a Cristo? Y no lograba ver esa libertad, evidenciarla en mi vida. Hasta que vine a encontrarme con mi libertad por medio de la Torá. Pero ahí fue que pude verme a mí y encontrar, poder ver a Cristo realmente. Yo les digo, esto es real, existe una esclavitud que las personas no tienen ni idea que está siendo ejecutada en las esferas espirituales y que la gente muchas veces dice ser cristiana y no le da el valor de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tienen ni idea del tesoro que hay detrás de Cristo, de esta entrega en la cruz. No se lo imaginan. Tienen una vida aparentemente religiosa, aparentemente piadosa, pero no han desarrollado la fe realmente. Están conformes con la anarquía que les subyuga, que les gobierna y les esclaviza. ¿Por qué? Porque vivimos y sufrimos de iniquidades y nos parece que eso es normal. Porque como lo crecimos viendo situaciones y cosas en la vida, entonces ya creemos que eso es normal. No, hay que saber que todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios no es normal y que nosotros tenemos que ser gente esforzada y valiente en poder descubrir la verdad. La Biblia dice que el que tiene hambre y sed de justicia, hay que tener hambre y sed de justicia. El que busca la verdad, se le abrirá la puerta. Pero si la persona se cree que solamente lo que vive día a día, la realidad material que vivimos, que nos vende el mundo, eso es todo, bueno, pues ahí muy difícil va a poder desarrollar la fe porque se va a perder la mayor riqueza que hay detrás de todas las cosas que nos pasan en este mundo y del propósito de que Jesucristo fuese entregado para salvarnos. Realmente nosotros los seres humanos que creemos, los que somos de Cristo, a veces no dimensionamos el valor de Cristo crucificado. No lo dimensionamos tanto como eso. Porque si supiéramos, si pudiéramos ver lo que pasa en las esferas espirituales, nos quedamos, pero mejor dicho, aterrados de lo que pasa ahí. Yo pude ver y experimentar un poquito eso, y yo les digo que el valor de Cristo es, pero mejor dicho, no hay con qué comparar lo que Cristo hizo, cómo evaluarlo. Esta salvación tan inmensa es terrible así, porque realmente nos está librando de cosas que no nos imaginamos ni las sospechamos que pasan en las esferas espirituales y que existe una anarquía que ha corrompido la palabra de Dios, la ha torcido y la ha usado para su beneficio a costa de esclavizar la vida de seres humanos. Y esta es la verdad. Porque sí, yo tuve una sensación de que hay que procurar la paz y hay que procurar la hermandad y que no hay que hacer tanto la guerra, pero en eso que buscaba, en esa forma tan piadosa de ir en busca de la verdad, me chocaba con cosas que realmente no pueden ser de ninguna manera. Y cosas que niegan la misericordia de Dios, la verdadera misericordia a seres humanos en este mundo que han vivido vidas
de verdadera esclavitud y que todavía hay mucha gente siendo restringida de su libertad. Entonces, esto es real, estamos en el tiempo de la redención, hay que despertar y volverse a Cristo, pero de una manera real, en el cual no estemos conformes con las adherencias del Satán que hay en nuestras vidas, con el aspecto de la iniquidad, porque por medio de esa adherencia y de esas iniquidades, esta anarquía se favorece de la vida de los justos. O sea que Dios no interfiere en la vida de una persona cuando la persona se subyuga al pecado, cuando la persona no se resiste al pecado, sino que que está siendo un sirviente de la iniquidad y está prestando su vida para la iniquidad. Dios nos ofreció una libertad, pero nos ha dado un libre albedrío y nosotros tenemos que elegir, o elegimos ser esclavos de la iniquidad, sirvientes de la anarquía que opera en este mundo, que gobierna, o elegimos la libertad que Dios nos da por medio de Jesucristo, por medio de una gran salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario, para liberarnos de cosas que ni nos imaginamos, de cómo nuestro mundo, nuestro universo está siendo protegido continuamente. Que nosotros, que los que somos de Cristo, tenemos tesoros valiosísimos en las esferas espirituales y no lo sabemos, no somos conscientes de ello. Entonces hay que saber que esto existe, esto es real. Esto que ha corrompido, que la prostitución consiste en corromper, darle la vuelta, usar algo, acomodarlo conforme a otras interpretaciones, a otras creencias, a otras ideologías, mezclar el conocimiento, usarlo en contra de sí mismo, llevar a la persona en contra de sí misma. Y en ese camino la persona se puede perder, sufrir graves y cosas terribles. Lo digo porque a mí me llevaron por ese camino y lo viví, digo testimonio. Si no fuera por Cristo, no sé qué hubiera sido de mí y de mi familia. Pero era necesario que fuera por mi libertad, porque hacía mucho tiempo que estaba siendo restringida de mi libertad. Y no porque fuera una persona conforme con la iniquidad, no. Desde chiquita ya luchaba mucho contra la iniquidad. Nunca me conformé con el tema del pecado. Siempre fui una persona de devoción para Dios. Y tuve tropiezos terribles y no sabía que estaban siendo provocados en las esferas espirituales. No sabía que me procuraban la caída. Entonces hay que despertar para los cristianos, para verdaderamente apropiarnos de la libertad que Cristo nos dio, que no somos conscientes en los niveles en que estamos siendo muchas veces afectados, de desarrollar la vida, de cómo estamos muchas veces sufriendo muerte en nuestra vida y no lo sabemos. Porque la muerte no solamente es ir a una persona que va a la sepultura. La muerte puede ser en la salud, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas en el intelecto, cuando la persona no desarrolla todas sus capacidades, cuando hay autismo, cuando no desarrollamos el potencial que tenemos de vida en todos los niveles, en todas las áreas, cuando no nos vemos experimentando una libertad en todas las áreas de nuestra vida, que Dios nos lo prometió, una verdadera libertad, que no está condicionada, no, nos fue ofrecida gratuitamente por medio de una entrega y de un sacrificio de amor, que es Jesucristo.
Dice que Él ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. ¿Por qué? Porque no solamente se ha saciado de la sangre de la vida de los justos, sino que también ha derramado sangre sobre la tierra. No es casualidad que hay naciones en situaciones de extrema pobreza, de muerte, de esclavitud. Lo que pasó allá en Cuba, eso no es casualidad, es una nación que ha sido sacrificada, pero, pero de una manera sin misericordia. Cuba y otras naciones, Venezuela, eh, todos los países donde hay mucha, pero ya en un nivel extremo, en los cuales hay sistemas de anarquía. Han sido porque la misma anarquía ha tomado provecho. Ahora tenemos que saber por qué Dios permitiría que pasen estas cosas. Dios no es que lo permite, es que acá vinimos a desarrollar la fe. Vinimos a desarrollar la fe, a ser sedientos por la verdad y la justicia. Y Él tiene una gran paciencia en que nosotros nos volvamos a Él, que no estemos conformes con otro Señor. Aquí en este mundo hay un Señor, el príncipe de la potestad del aire que gobierna mediante esa anarquía. Pero tenemos acceso a un reino, y un reino que sí nos promete una verdadera libertad. Si Dios permite que muchas veces haya esta anarquía tome provecho, no es que Dios lo permite, es que lo ha esperado en el tiempo de su paciencia, nos ha tenido paciencia en que nosotros despertemos, los que somos de Cristo. Despertemos, porque la escritura está ahí y ahí está en evidencia. Muchas cosas están siendo puestas en evidencia ahora, en este tiempo. Muchas injusticias están saliendo a la luz. Lo que espera Dios de nosotros es que no estemos más subyugados al pecado. Porque cuando nosotros no permitimos que el pecado sea lo que rija nuestras vidas, nos estamos subyugando a esa anarquía. Estamos diciendo, tú puedes tomar provecho de nuestras vidas. Pero cuando nosotros elegimos acceder a la libertad, esa anarquía lo va a tener difícil para tomar provecho de nuestras vidas. Y hay esclavos que no los quiere liberar, porque les son de mucha utilidad. Los que se resisten al pecado son los más valiosos. Pero no vamos a desfallecer, no vamos a desfallecer. Ahora este es el tiempo de establecer el reino de Cristo en la tierra y tenemos todo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque están saliendo a la luz todas las estrategias del maligno, cómo opera esta anarquía para podernos defender, para ser estratégicos y astutos, porque el mismo Jesús dijo, hay que ser astutos como la serpiente, inocentes para lo malo, pero astutos para lo bueno. Entonces, ¿cómo debemos ser astutos para lo bueno? En desarrollar estrategias para no dejarnos subyugar por la anarquía, para que no tome más provecho de nuestras vidas, para no caer bajo sus engaños. ¿Cómo opera por medio del engaño? Toma provecho de la vida de los justos. ¿Cómo nos engaña? Por medio de la sugestión. La sugestión viene por medio de todos los medios que conocemos. Viene por medio de todo lo que nos vende este mundo, todas las novelerías, las novelas. La persona cae en un montón de ilusiones de la vida, ¿cómo se puede decir? Se fabrica historias, se crea ilusiones en las cuales muchas veces la persona no se da cuenta que se está subyugando a la anarquía por medio de todo esto que nos vende este mundo.
y por medio de todos los medios. Y nosotros por no tener discernimiento espiritual, aprender el discernimiento es muy importante. Es discernir el espíritu que hay detrás de cada cosa. Un programa de televisión, una novela o la misma música, las propagandas. Todo tiene un espíritu. La Biblia, los libros de la Biblia, cada libro tiene espíritu, tiene un espíritu diferente. Entonces, en la medida que empezamos a tener ese discernimiento, vamos a empezar también a detectar el espíritu que hay detrás de cada cosa. Y así vamos a protegernos más. Y este es un tiempo en el cual tenemos que desarrollar el discernimiento, pero mucho más que cualquier otro tiempo, en este tiempo. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal están actuando ya de una manera más acelerada y están siendo más efectivos, pero también estamos siendo más efectivos los que somos de Dios, porque estamos desarrollando mayor conocimiento, más entendimiento, más claridad de todas las cosas. Estamos siendo más efectivos en la guerra espiritual. Esto es muy importante, desarrollar los sentidos espirituales. Muy importante. Yo recomiendo mucho para desarrollar los sentidos espirituales leer el Salmo 119, el Salmo 91 y el Salmo 23, pero sobre todo el Salmo 119, y leer mucho las enseñanzas del rabino, el apóstol Pablo. Leer mucho las cartas a los romanos. El libro de los Hebreos tiene un espíritu de liberación, pero no se imaginan. En los momentos en los cuales yo estuve muy afectada en mi claridad de la mente, en los cuales fui realmente gravemente afectada, el libro de los Hebreos fue el libro que más me sirvió. Es un libro que tiene un espíritu de libertad. Trae mucha claridad a la mente, liberación al espíritu, al alma. Ese lo recomiendo por sobre todas las cosas, el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, después las cartas de Primera de Tesalonicenses, los Colosenses. Esas cartas tienen espíritu de guerra. Primera y Segunda de Pedro, el Apocalipsis, ni se diga, cuánto más el Apocalipsis. Este es un tiempo para leer mucho el Nuevo Testamento, más que nada el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento tiene un espíritu más riguroso y yo me vi afectada por eso, porque yo antes leía mucho el Antiguo Testamento. No lo recomiendo tanto. Enfóquese más en el Nuevo Testamento, porque el espíritu del Nuevo Testamento es más de un espíritu de más libertad, de más claridad a la mente. Y esto hay que saberlo. Todas las cosas tienen su espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es como la energía. Así como la comida tiene su energía, cada cosa tiene su energía. La espinaca tiene un aporte enérgico de energía, la carne, todo tiene energía. También el alimento espiritual tiene una energía. Es como si pusiéramos en un plato de comida que tiene, por ejemplo, una porción de legumbres, una porción de carbohidratos, una porción de proteína. Así mismo la Biblia. Un poquito de aquí, un poquito de allá, incorporamos una dieta espiritual bastante provechosa. Y entre más, un poquito más de aquí, un poquito de allá, esto es mucho más nutritivo. Pero sobre todo que eso sea del Nuevo Testamento. Se lo recomiendo por sobre todas las cosas. Y más en este tiempo. Bueno, acá habla de este juicio que viene a esta anarquía, que se ha favorecido restringiendo a los justos, a los que somos de Cristo. Dice, del trono salió una gran voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios
todos sus siervos grandes y pequeños, quienes con reverente temor les sirven. En la medida que nosotros nos liberemos de todas las iniquidades, no nos subyuguemos a la iniquidad, al pecado. Cuando digo la iniquidad es el pecado. Elijamos a Cristo, vamos a experimentar más libertad, más fuerza, más claridad y más libertad para poder desarrollar nuestros sentidos espirituales. Y vamos a dejar sin recursos a esta anarquía. Porque la forma de provocar su caída es dejarla sin recursos. Que no tome más provecho en nuestras vidas. ¿Cómo? Siendo verdaderamente de Cristo. ¿Cómo somos de Cristo? Experimentamos primeramente el nuevo nacimiento y nos esforzamos hasta alcanzar la mente de Cristo. Y en eso que nos esforzamos en alcanzar la mente de Cristo, es que ahí vamos a poder desarrollar los sentidos espirituales. ¿Cómo vamos a alcanzar la mente de Cristo? Leyendo los evangelios, leyendo todo lo que Cristo nos enseñó, ocupándose la lectura de la Biblia. Si no puede leer, yo muchas veces no me puedo sentar a leer porque tengo muchas cosas que hacer en mi vida, todos mis días. Pongo la Biblia en audio, así, y ahí estoy escuchando. Y mientras voy haciendo una cosa, estoy escuchando en el audio. Y sí me concentro, porque la mente se concentra en eso que está escuchando. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Cuanto más en estos días hay que aprovechar el tiempo. Acá en el versículo 17 dice: vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman la carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, y este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que monta el caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Bueno, hay que saber que en este mundo existen dos reinos. Así como el pueblo de Israel estaba compuesto de dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, existen como dos polaridades. Unos correspondemos a Cristo y los otros corresponden a los que no creen en Cristo todavía. Pero pero somos como si fuéramos uno. ¿Por qué? Porque correspondemos a la misma raíz del árbol. Correspondemos a la misma raíz del árbol, como si fuéramos uno, literalmente. Una moneda, por ejemplo, es una sola, pero tiene dos caras. Entonces, así es la realidad espiritual. La realidad espiritual es que somos uno, correspondemos a una misma raíz, a un mismo pueblo, pero los que somos de Cristo estamos de un aspecto de una de las caras de la moneda, y la otra, los que no corresponden a Cristo, están del otro aspecto de la cara de la moneda. Entonces, es lo mismo con esta bestia de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17.
¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que la persona sea creyente en Jesucristo, se subyuga a la iniquidad, se traspola en sus acciones a la anarquía que corresponde con los que esclavizan. Contribuye en el sistema de la esclavitud de este mundo. ¿Por qué? Porque deliberadamente se ha permitido participar de sus pecados. En el capítulo 18 de Apocalipsis habla de que no participen de sus pecados. Salid de ella, pueblo mío, no participen en sus pecados, dice así. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que saber que en la medida que nosotros elegimos a Cristo, somos librados de su yugo que nos restringe, no participamos de sus pecados y estamos del otro lado, del otro aspecto de la misma moneda, en el cual sí experimentamos la justicia verdadera y la verdadera libertad. Y contribuimos en este mundo en traer el aspecto, en incrementar el aspecto de la luz de Cristo, la redención, la libertad y la justicia que es por medio de Jesucristo. Pero nosotros mismos, los cristianos, si no nos resistimos al pecado y elegimos seguir contribuyendo con subyugándonos a la iniquidad, en esa medida vamos a vernos siendo restringidos de nuestra libertad. Acá en el versículo 18 deja ver un poquito este aspecto que tiene esto que les cuento acerca de la cara de las dos monedas. Dice, para que coman la carne de reyes, de jefes militares, de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gentes, libres, esclavos, grandes y pequeños. ¿Por qué? Porque la persona, cuando está sujeta bajo la iniquidad, se está viendo en un aspecto de la mala inclinación, no está en un nivel de ser humano, sino en un nivel más instintivo. Entonces se puede ver siendo restringida en su libertad, en su crecimiento, en su desarrollo, incluso hasta de la vida. Acá habla de esclavos, habla de animales, de caballos, jinetes, dice gente libres y esclavos. ¿Por qué dice gente libres? Porque muchas veces gente libre, o sea, de los que sí han experimentado la libertad, también son subyugados a esta anarquía cuando, dependiendo de ese estado de conciencia en el que quedan, si no permanecen en Cristo, evidenciando las obras de justicia que son conforme a Cristo, caen en otro estado de conciencia en el cual terminamos, porque yo me he visto en estas cosas, evidenciando cosas que corresponden con la mala inclinación, aspectos de iniquidad, que nosotros no los elegimos, por lo menos los que hemos peleado la buena batalla de la fe. Dice que Dios ha visto, y Dios acá en más arriba había dicho, dice que Él va a vengar. Acá ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. ¿Por qué? Porque los que sí pelean la buena batalla de la fe van a ser librados, van a ser justificados y van a ser vindicados, como dice acá en el versículo en el versículo 2. Vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella.
Entonces vamos a ser vindicados los que hemos sido, los que sí nos hemos esforzado, hemos peleado la buena batalla de la fe y hemos luchado contra la mala inclinación, hemos peleado la batalla de la fe, hemos vivido como en una guerra. Acá habla de que se va a saciar dice, va a comer la carne de reyes, de magnates, carne de caballos y de sus jinetes. ¿Qué es la carne? La carne es el aspecto de la persona en el cual vive conforme a las obras de la carne y no conforme al aspecto de la que según la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay que saber que una cosa es que una persona que está peleando la batalla de la fe se vea tropezando en algún yerro, pero está siendo justificada por Cristo. ¿Por qué? Porque está peleando la batalla y en eso que corre, que se esfuerza, que pelea, que hace la guerra contra la mala inclinación, muchas veces puede tropezar, muchas incontables veces puede llegar a caer, pero está escrito, Dios lo sostiene, y está escrito, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, a Jesucristo el justo. Entonces estamos siendo justificados. Pero los que no corresponden con esta justificación que es por medio de Jesucristo, dice que se va a saciar de sus obras. De toda clase de gente, libres, esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete del caballo, de aquel caballo y contra su ejército. ¿Quiénes corresponden con ese jinete? Los que somos de Cristo. Por eso es que en los días de la redención van a haber guerras, pero son guerras que se ejecutan en las esferas espirituales y los que empiecen a despertar van a pelear la guerra. ¿Por qué? Porque no es casualidad que mucha sangre está siendo derramada hoy en día en guerras y no nos damos cuenta cómo hemos sido usados muchas veces los justos para pelear esas batallas y esas guerras de esta anarquía que se ha saciado en nuestras vidas. Ha hecho que los justos de Cristo peleen sus guerras. Ha usado a los justos de Cristo para engordar los bolsillos de los injustos. Se ha saciado de la vida de los justos literalmente. Se ha favorecido de la vida de los justos y Dios va a venir a hacer justicia. Dice que Dios no tendrá por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Y dice que Él sabe compadecerse de los que sufren y sabe cuánto más compadecerse de sus justos. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el jinete del caballo blanco, del caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es aquel que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Esto de recibir la marca de la bestia es cuando la persona no despierta y no se da cuenta el espíritu que hay detrás de todas las cosas. Entonces, la persona permanece en un sueño en el cual prácticamente ya es sellada para esa muerte. ¿Por qué muerte? Porque la persona no se está dando cuenta que están siendo tomada su vida, que se están favoreciendo su vida, no se da cuenta. Cree que vive, que disfruta, que goza de la vida y no sabe que está siendo tomada su vida.
La verdadera libertad es por medio de Jesucristo. No hay otra libertad. Dice, a la bestia adoraban su imagen. ¿Por qué adoraban su imagen? ¿Por qué? Porque están conformes con todo el sistema por medio del cual opera la bestia. Están muy conformes, no les incomoda. No les incomoda las restricciones, no les incomoda nada porque directamente no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ya están sellados, ya le pertenecen. Dice que los dos fueron arrojados al lago de fuego y azufre. Este lago de fuego tiene que ver... muchos hablan de un lago literal, pero yo no creo en eso del lago de fuego literal. Yo creo que tiene que ver con un fuego de acá en este mundo, donde la persona está siendo prisionera en su propia alma. La persona ya vive como una forma en la cual no puede experimentar la paz. Todo le incomoda, todo le aflige, todo le molesta, todo es una persona que está algo le consume y no se da cuenta. Entonces la persona no encuentra paz en nada. Ese para mí es el lago de fuego y azufre. Cuando la persona no puede encontrar la paz en su alma. Hay una paz que proviene de Cristo porque todos experimentamos momentos agobiantes, pero cuando uno va a Cristo, experimenta una paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces en medio de las aflicciones de la vida, que a veces en medio de las aflicciones puede llegar a experimentar paz y hasta gozo. Pero esto solamente es algo que se experimenta por medio de Jesucristo. Una cosa muy diferente cuando vamos por otro camino. Solamente por medio de Jesucristo uno puede acceder a esa paz y ese gozo que dice la Biblia. Entonces, eso hay que saberlo. Así como la persona que está en el aspecto de la iniquidad, experimenta un fuego en su alma, que todo le molesta, que no hay nada que le conforme, que nada que le reconforte. Así, el justo en medio de las aflicciones de la vida puede llegar a experimentar paz, gozo en su alma, pero solamente por medio de Cristo, aún en las situaciones difíciles que vive. Y hay que saber una cosa, esto para los que somos de Cristo, muy importante saberlo, que la persona, toda tribulación, toda aflicción, toda adversidad que la persona se pueda llegar a experimentando, los que somos de Cristo tenemos una promesa y es real, verdadera. Yo puedo dar testimonio de esto y es que todo nos ayuda para bien a los que somos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en eso que muchas veces somos afligidos, subyugados y que nos procuran daños y graves aflicciones, Dios lo transforma para nuestro bien. Aún las situaciones que no son buenas, aparentan ser malas, muchas veces para los que somos de Cristo, Dios lo transforma para bien, nuestro bien. Es como que se le da la vuelta a eso que nos procuraban mal. Dios le da la vuelta y termina siendo para nuestro bien, para nuestro favor. Se nos transforma, se nos convierte. Eso que otros nos procuraban nuestra caída, nos procuraban el mal, nos procuraban hacernos daño, termina siendo a nuestro favor. Esto hay que saberlo. Se convierte para nuestro bien. Ahora yo les voy a decir una cosa con mucha pena, voy a decir lo que voy a decir, pero yo he experimentado mucho rigor de personas cristianas, inconscientes, personas cristianas que han sido usadas por la anarquía para afligir a los justos. Por eso yo les hablo de las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué?
porque dependiendo del estado de la conciencia, o nos ponemos de un lado o somos del otro. Somos uno, pertenecemos a un mismo árbol, a una misma raíz, porque venimos de Abraham, pero o podemos estar de una cara de la injusticia donde no aceptan a Cristo, o del lado de la justicia que sí es conforme a Cristo. ¿Cómo se va a saber? Por los frutos. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay que saber que en los días de la tribulación, una de las cosas que está escrito es que va a haber una gran complicación para los que son de Cristo. ¿Por qué? Dice que aún los justos con dificultad, porque se va a incrementar el aspecto del engaño, y los que no han desarrollado la mente de Cristo, no han experimentado el nuevo nacimiento y no han desarrollado la mente de Cristo, se les va a incrementar el aspecto del mal. ¿Y por qué yo digo que va a ser muy complicado? Porque imagínense de una pareja en el cual el uno es de Cristo y el otro no. La oposición que puede haber entre esos dos, la guerra que puede haber entre esos dos. Porque mismo Jesucristo dijo, ¿cómo andarán dos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo andarán dos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, esto es muy importante saberlo. ¿Qué tenemos a favor los que somos de Cristo? Que Él ya pagó el precio, y hay una promesa que dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y si nos viéramos en una situación en la cual tenemos una contraparte en nuestra vida y que estamos directamente afectados, tenemos una promesa de que aún Cristo se hizo cargo de nosotros cuando nosotros estábamos evidenciando un aspecto de injusticia. Cuando nosotros no éramos justos, Él se hizo cargo de nosotros. Entonces nosotros podemos sobrellevar todas las situaciones, y aún eso que se ve como tan terrible y tan difícil en nuestra propia vida puede terminar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque en medio de todas las aflicciones y todas las pruebas y tribulaciones que pasamos, estamos siendo purificados, estamos siendo emblanquecidos, estamos siendo transformados y renovados. Y no nos damos cuenta en el momento, pero sí que sucede esto. Entonces hay que saber esto, que todo nos ayuda para bien. Por eso no hay que perder la fe ni la confianza. No hay que desfallecer nunca. Porque en medio de la guerra, Dios nos fortalece, nos sostiene y nos ayuda. Esto es así. Bueno, este era mi mensaje que quería compartir en este momento, en esta ocasión. Quisiera que ojalá lo puedan compartir y que pueda ser de utilidad para muchos en este tiempo que nos tenemos que preparar y compartir estos mensajes a los que ya hemos sufrido de estas cosas del Apocalipsis, que ya hemos pasado la tribulación, un aspecto de la tribulación en las cuales muchos cristianos en todo el mundo fuimos muy gravemente afligidos, pero fuimos sostenidos por Dios, porque Jesucristo nos sostuvo y nos libró. Y para animar a muchos que están pasando por pruebas y no saben lo que está pasando, que ya pasó en las esferas espirituales, que muchos fueron afligidos y que otros recién están comenzando el tiempo de la prueba, y para ellos va a servir estos mensajes, para que sepan que todo al final va a ser para bien. Las fuerzas del mal han sido derrotadas. ¿Y qué es lo que cuál es el galardón que vamos a obtener? Que la muerte va a ser vencida. ¿Cuál muerte? La muerte
de este sistema de anarquía que nos aflige con muerte. En la salud, en la economía, en la vida, en muchos aspectos que nos afligen, nos matan en el cuerpo y no nos enteramos cómo sufrimos esa muerte. Esa muerte va a ser vencida. Vamos a pelear la batalla de la fe y vamos a salir venciendo porque ya somos más que vencedores en Cristo, porque Él ya venció por nosotros. Y en la medida que nosotros tenemos esa fe y esa confianza en Cristo, vamos a salir vencedores, más que vencedores en Cristo. Entonces, de verdad que los invito que compartan esos mensajes con cristianos y con no cristianos para que sepan que lo que les está pasando en este tiempo no es casualidad, porque el tiempo de la redención ya comenzó, sea que lo crean o no, ya comenzó y ya lo estamos viviendo. Y algunos ya experimentamos la gran tribulación. Esa es la verdad. Entonces, yo sé de muchos cristianos, de la novia de Cristo, las cosas que sufrieron y cómo Dios los hizo salir adelante, los sacó adelante. Y yo misma doy testimonio de esto. Entonces, va a ser todo para bien, todo para bien. Esto es lo que hay que permanecer creyendo. En la Colosenses, en el capítulo 1, dice, y el que persevere hasta el final, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el justo por la fe vivirá? Que toda situación en la cual la persona se vea enfrentando cualquier situación, debe perseverar hasta el final, confiando en que en Cristo va a salir librado de cualquier situación, porque Él lo prometió y hemos de creer y confiar. Eso es lo que nos espera. Bueno, espero que sea de utilidad y que lo puedan compartir. Shalom.